Un podcast diferente donde puedes encontrar una visión distinta a todo lo tradicional, con temas interesantes que van a abrir tu mente para que no sigas siendo un zombie más que vaga por este mundo. Esto es Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Entonces, se hacen multimillonarios. ¿Los Wright también será o no? No, bueno, ahí tú mencionas a lobbies o grupos empresariales que tienen ciertos intereses particulares en beneficios para sus negocios, ¿no? Y ahí están gremios por todo lado, ¿no? Ojo, en Ecuador el lobbyismo es prohibido por la ley, ¿no? Es supuestamente corrupción, en Estados Unidos no. Pero, gracias por esa pregunta, porque ¿cómo tú financias una campaña? Para ganar las elecciones presidenciales en Ecuador con candidatos como Noboa o como Lasso, tú por lo menos tienes que estar gastándote unos $80 millones. Y con un equipo muy bueno, porque el otro al frente está gastando 200. Entonces, Noboa, ¿por qué tiene una buena popularidad y se mantiene? Porque tiene los mejores profesionales en comunicación, que los conozco, muchos de ellos. No tiene buen ministro de Obras Públicas, no tiene ministro de Salud, no tiene ministro de agente competente en seguridad, pero sí tiene lo mejor de lo mejor en propaganda y en comunicación. ¿Los asambleístas son? No, pues esos son hijos de delincuentes la gran mayoría. Pero en el caso de comunicación es lo que ha hecho realmente Daniel, y lo ha hecho muy bien. Y él viene de una familia que conoce muy bien que la propaganda es lo más importante, la imagen, cómo manejar el tema de imagen. Entonces lo han hecho durante mucho tiempo y obviamente de eso sabe mucho la tía, ¿no? Entonces, su mejor gestión es esa, pero claro, están gastando muchísimo dinero continuo y constantemente. Mira, por ejemplo, en el caso de Moreno, yo te cuento, había un equipo que cada semana, no sé si es el lunes de cada semana, se reunían para revisar la estrategia comunicacional. Quien dirigía mayormente eso es Michelena, ¿no? El que era el secretario. Claro. Y también estaban el Olguín y también estaba la María Paula, etc. Ellos se reunían solamente para tratar el tema de propaganda. Y su mejor propaganda era el escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué escándalo vamos a hacer esta semana? Esta semana va a ser Correa se lanzó un gas en tal lugar. Mañana, no, la mujer de Correa se cambió de sexo. No, y mañana. Y así se fue gestando, con buenos asesores como Jaime Durán Barba, claro, y otros que traía la Embajada de Estados Unidos, etc. Entonces, esos fueron 4 años. Medio se aplacó en el tema pandemia. Les sirvió a ellos mucho, porque yo creo que Moreno tenía para caer, pero bueno, la Justo pandemia... estábamos hablando de eso, ¿no? Como María Paula Romo no se pensaba que iba a ser tan sádica en las protestas, ¿no? Esa es una buena pregunta, porque mira, el oportunismo político es interesante, ¿no? Ella viene de la izquierda, de los feminismos, bueno, ella vino de la misma universidad que yo, de la San Francisco. Que por cierto hay que decirlo, ¿no? No hay que creerle a un pelucón que se haga de izquierda. No hay que creerle, es verdad. En verdad, no pasa eso, de verdad. Ni el right, ni todos esos de la ruptura de los 25, todos terminaron siendo una manga de oportunistas y de desclasados, si lo quieres llamar así. Claro. Pero sí, el sadismo de ella... yo le decía amistades cercanas, o que la conocieron de cerca a ella, y que lo tiene, porque la señora vive. ¿De dónde venía, no? Porque parecía una persona honesta o correcta. Pero aquí viene el tema de inteligencia nuevamente. A ver, Moreno, así como muchos otros políticos y gente en este tema del poder, si tú no haces lo que yo te digo que tienes que hacer, sobre... con las fotografías tuyas, esta cuenta de Banco Internacional, esta situación de tu pariente cercano va a llegar a tal medios de comunicación. Tienes que hacer lo que te decimos. John Perkins, este famoso que escribió... Agente de la CIA era John Perkins. Él dice, ¿no? Plata o plomo, como Escobar, ¿no? Entonces llegas al líder político y le dices, chuta, ¿plata? No, nada te va a faltar, vas a tener residencia en Mira, María Paula vive en Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Y hasta camellito le dan, ¿no? Claro, sí. Entonces, el diablo, pues, ya le cumple. los juicios de acá, ¿no? También a Lenín Moreno. Entonces, plata. Y si es plomo, mañana mismo estás muerto y estás y te sacamos y te derrocamos y en los medios van a decir que tú comes niños. Entonces, el poder no es fácil.
Y en eso coincidimos con Rafael Correa. Que en mi análisis el tipo fue muy inocente, muy... Justo te iba a preguntar, ¿qué pasó en la época de Correa? Yo siempre digo pasó ahí? inocencio, pero no es la palabra adecuada. A mí siempre me corrigen la palabra, exceso de confianza, no es la palabra, pero a mí siempre se me va la palabra, mi dislexia. Pero no solamente es un tema de Correa, es un tema de Evo Morales, es un tema de Hugo Chávez. Ingenuidad, gracias. Hay una fotografía que debería titularse Ingenuidad. Y es una foto en la que está Evo, está Lula, está Correa, está Cristina, y así, cuando firman la inauguración de la UNASUR. De la UNASUR, claro. Sí, entonces, esa es ingenuidad completa, porque le estás diciendo a los gringos, se acabó la doctrina Monroe. O sea, desde el Istmo de Panamá hasta la Patagonia es nuestra, cabrones. Claro. ¿Y qué pasó? Cristina con cáncer y hasta tiene sentencia de cárcel en su casa. Chávez también, ¿cierto? Chávez con cáncer y bueno, al final se murió y pensaron que iban a poder con Maduro y Maduro resultó hasta más bravo que el mismo Chávez. Y sufrió más, Maduro ha sufrido más persecución que Chávez. Lula preso. Este pana de Paraguay también que le votaron, ¿cómo era? Lugo fue primero. Antes que él fue Zelaya, el de Honduras. Sí. Que se metió con el tema de la UAN, de las tierras, y los gringos dijeron, a ver, con la Standard Free, United Free Company te puedes meter, y los votaron, ¿no? Y ahora está su mujer, que medio se mueve para adelante, y miren lo que pasó hace 3 meses exactamente, el helicóptero de ella, igual, un Bell, no sé por qué se suben en helicópteros gringos si saben que los gringos los quieren matar, se suben un Bell, como le pasó al de Irán, y el helicóptero tuvo que aterrizar en media selva, en media carretera. La señora pilas ya compraron los helicópteros chinos o rusos y ahora van a empezar a andar con esos helicópteros. Pero ese fue un amedrantamiento. Fue como, a ver, el helicóptero aterrizó. Porque si no ya estuviera... La próxima se cae el helicóptero. Entonces, es un amedrantamiento. O sea, existe un país en América que tiene más de 18 agencias de inteligencia, tiene el poder de crear la moneda que domina casi todo el continente y buena parte del mundo, que es el dólar. Por lo tanto, pueden invertir en financiamiento de extorsión y de tanta porquería en sus agencias de inteligencia de manera brutal. Estados Unidos gasta más dinero en inteligencia que en carreteras, no hay salud allá pública, ¿no? Claro, no. Entonces, gasta más de 800 mil millones de dólares al año de lo que se dice, porque lo que no se audita no se sabe, eso es secreto. Pero, o sea, ¿cómo puede competir un paisucho como Ecuador que ni siquiera tiene inteligencia civil? Por ejemplo, un país que tiene, para tener soberanía, hablamos de soberanismos y nacionalismo, de soberanismos y globalismos, entendiéndose que nacionalismo es eso, no buscar soberanía, ser autónomos, decidir las cosas por nosotros mismos, y globalismo es, venga los de allá, yo quiero rubias porque aquí hay morenas y yo les mando las morenas, ¿no? Así más o menos. O sea, todos contra todos. No hay moral. Claro. Entonces, el asunto es, Ecuador nunca ha tenido una agencia de inteligencia también, ¿no? También comencemos por ahí. Siempre se le ha delegado a los militares eso, y los militares de alto rango reciben doble sueldo de la embajada gringa. De hecho, para poder ascender a general tienes que hacer los cursos de los gringos, que los hacen en Colombia, los hacen en Panamá, los hacen en Estados Unidos. Creo, ¿no? Para ser general, ellos tienen que aprobar, ¿no? Y eso es más que... tengo demasiadas pruebas de eso. En la policía pasa lo mismo. Entonces, necesitas un cuerpo de inteligencia civil. Y mira, Correa creó ese cuerpo ya al final de su mandato. Y él tuvo la experiencia porque casi lo matan los policías ya mismo viene... El 11 de 30 de septiembre. 30S. Que por cierto les cuento, yo grabé un documental sobre eso hace 3 años. Y por tiempo nunca... Y hasta no sale al aire. No sale al aire. Hasta lo editó mi ex editor, que ahora está bueno, no voy a decir con quién, trabajando, pero y me puse la meta este año de que salga, ¿no? A más del influjo psíquico que va a salir en Netflix también. Ah, bueno, claro. Claro. Y mi documental tiene hasta una ventaja, porque hicimos hasta el dramatizado con actores, pero... o sea, nunca ha existido inteligencia en Ecuador. La poca que hay es a conveniencia de los mismos militares, cómo ellos van a irse contra ellos mismos. Claro.
Pero los gringos tienen inteligencia militar, inteligencia civil, tienes nacional, tienes internacional, tienes de telecomunicaciones, hasta para marcianos tienen inteligencia. Entonces, ¿cómo puedes competir con eso, no? Y no podemos tener soberanía por esa justa razón. Y Correa fue muy inocente en eso, ¿no? Es el único país que en democracia saca una base gringa. Una base gringa que les convenía mucho a los gringos para tener control de lo que ellos llaman el Triángulo de Panamá, para tener el control de lo que va entrando al canal y lo que va saliendo del canal, porque el canal sigue siendo de ellos, ¿no? Y eso se lo dijo Trump nuevamente al vendido del actual presidente de Panamá. Entonces, ellos tienen ese control, y para tener esa triangulación, porque lo del narcotráfico aquí es paja, o sea, eso es paja, eso les vale un comino. Lo que hacían los militares, además de hacer ese control para Panamá, de controlar esa parte de la entrada del istmo, los militares en Manabí lo que hacían era embarazar un montón de manabas muy guapas, campesinas, gente pobre, un zafarrancho, ese Hotel Oro Verde, no me harán negarlo, los administradores o los que fueron administradores del Hotel Oro Verde de Manta, ahí en Playa Murciélago, que pues los militares, sobre todo oficiales de la base de Manta, de los gringos, loco, orgías todo el tiempo, ¿no? Brutales. Drogas por todo lado, ¿no? Y esas muchachas que soñaban con el amor a primera vista, y que ahora tienen que criar solas un John, un Michael, un Brian, una Brittany, ¿no? Sucos. Una Zoe, o sea, es lo que te queda, pana, o sea, y eso es lo que es real, ¿no? Y eso fue la base de Manta. Perú tiene como 3, Colombia tiene 8 legales y 3 secretas. Y mira, el informe de la ONU de esta semana, anual, sobre el tema del narcotráfico, es que la producción de cocaína en Colombia ha aumentado, no ha disminuido. Ya no solo producen el 60% de la cocaína del mundo, ahora es el 75%. Wow. ¿Y qué te dice, no? Y por ejemplo, a mí, grandes capitalistas de derecha, amigos, científicos, millonarios, yo les digo pues sí, pues vámonos a ser liberales, libertarios, ¿no? ¿Y cuál es dentro de la estructura del capitalismo normal en el siglo XXI, que se está comiendo al mismo capitalismo, hay 3 negocios que son hipermente rentables y que inviertes poco: narcotráfico, tráfico de personas y de armas. Esos 3 son dentro del capitalismo la cúspide porque ganas más plata, son los que más plata dan, los que más mueven dinero en el planeta y poder. Lo demás es paja, o sea, de ahí viene la banca, que también está involucrada porque la banca lava el dinero de todo eso. Ya. Entonces, y me dicen, no, es que no. Loco, el narcotráfico es capitalismo puro y duro, porque no nace un niño y a los 7 años dice en la escuelita: ¿qué vas a hacer, Arturito? Yo voy a ser narcotraficante. ¿Por qué? Porque quiero plata. O sea, yo quiero dejar de ser pobre. Y si tú estudias algunos que han caído en el tema de lavar dinero, narcotráfico y todo eso, la pregunta primaria: ¿cómo te metiste en narco? Porque necesitaba comer, pana. Era de un barrio pobre y marginal, necesitaba... No tenía estudio, no tenía trabajo. Claro. Lo que sí, como Juanito, quería era tener las mujeres más bellas, las que salen en la tele. Pues me meto en narco, pues. Porque así las voy a conseguir, no las voy a tener. Voy a tener esas novias de la mafia, como se dice vulgarmente, ¿no? Las muñecas de la mafia. Y Juanito no era bueno para el fútbol, entonces no tenía chance con el fútbol. U otras artes. Entonces, si no tengo mucho talento, me meto al narco, ¿no? Y obviamente que puedo llegar. Entonces, es capitalismo puro y duro. Armas es complicado. Tienes que tener contactos, saber, estar en el ejército ahí mismo para meter, sacar. No es tan fácil. Y de personas, o sea, coyote, tráfico de mujeres, niños y todo eso, pucha. Órganos, también tienes que tener ciertas logísticas y haber sido y ser de una mafia ya pesado, muy pesada y larga. Entonces, pero para vender droga desde pelado, chuta, solo tienes que buscar algo en la esquina y conseguir a alguien que te dé y empiezas a vender, ¿no? Y haces plata. Entonces, y de ahí vas creciendo en el camino. Entonces, yo leí que decían que gran parte del PIB de Colombia es por el narcotráfico. ¿Sabes que ahí hay una...? No, eso es irónico. Porque pasa como en el Ecuador. La mayoría del dinero que produce la droga, Perú, Colombia y Ecuador, y también Bolivia, trabajé en Bolivia en estos temas, se va. Entonces no queda mucho. Si hay el lavador de dinero, yo estoy seguro. Mira, hay una boutique cerca de mi casa, no voy a decir nombres,
nunca está abierta, son de colombianos, por cierto, y nunca está abierta, nunca abren, pero ya tiene como 4 o 5 años, y el alquiler allí Claro. cuesta plata, y eso es lavan, pana, eso es lavado, o sea, pero que 50.000, 100.000 para no llamar mucho la atención de que supuestamente vendo los vestidos. En las iglesias es más fácil, porque las iglesias obviamente viene el pastor y dice, como no tienes obligación, mira, esto es chistoso lo que te voy a comentar, mira cómo es la coyuntura, porque se manipula, ¿no? La Revolución Ciudadana en el proceso es que no ven tiempos también, eso es un problema, pero y no hacen divulgación, que ese es un problema de ellos, porque tienen mucho ego. Ellos querían hacer un control de las iglesias con respecto a los ingresos. Claro, sí, me acuerdo. Y mira que Noboa dijo, ¿cómo puede ser posible? La gente no hay que votar. Los curas salieron a decir los domingos en misa, vayan y voten por Daniel Noboa porque estos demonios de la Revolución Ciudadana se quieren meter con nosotros, con la iglesia. ¿Por qué se van? Claro. Loco, yo sé de curas que están recontrametidos en el tema de lavado de plata y de narcotráfico. No tienes idea en parroquias. Y que si se salen... Por eso a veces escuchas por ahí que mataron a un cura. Sí. O mataron a un pastor, le dieron 3 tiros. ¿Por qué? Porque está metido en la vuelta. En la maña, como dicen en México. Entonces, lastimosamente en nuestros 3 países andinos, Bolivia, Perú, de donde proviene la hoja, es andina la planta, la marihuana también es de la región. La amapola no, la trajeron los ingleses, eso viene de la India, Pakistán, pero lastimosamente somos una fábrica de esto. Ponemos los muertos, ponemos la violencia, ponemos el sufrimiento, la extorsión, y ese dinero, el gran capital, está en Europa, está en Mónaco, está en paraísos fiscales de los anglosajones, llámese Islas Caimán, Delaware en Estados Unidos, la Florida. Y mira, yo cuando voy a la Florida y manejo por ahí entre el downtown, no, en South Beach, ves unos edificiazos y ves esas tiendas de camisetas que valen $200, $300, que es cualquier camiseta, pero la compran porque hay mucha plata. Esa es la plata de Ecuador, del narcotráfico. Esa es la plata de Colombia del narco. Porque los narcos no quieren vivir en la posilga que ellos mismos han creado. Entonces ellos, mira mira lo de Fito, ¿no es cierto? La negociación, ¿cuál es? Igual que la del Chapo y su familia, que me lleven a mi familia a Estados Unidos y que vivan sus millones allá. Y que me devuelvan unas propiedades, algo así también había pedido. Porque ¿para qué mi familia, que ya ha vivido de lo bueno, va a vivir en la posilga de Manta? Claro. Donde extorsionan, donde secuestran, y mi hija y mis hijos tienen plata ya. Entonces, yo me entrego voluntariamente, canto lo que quieran que cante, rancheras, Juan San Juanito, pero extradítenme a mí y extraditen a mi familia. Entonces, esa es la vuelta, ¿no es cierto? Y esa vuelta la han hecho todos los que son narcos, ¿no? Más allá de que Fito obviamente no está a ese nivel de lo que fue Pablo Escobar, que trabajaba directamente con la CIA, lo creó la CIA, u otros capos como el Chapo, que esos sí son, o sea, países más grandes desestabilizados por esos personajes, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de este personaje que está negociando esas condiciones y etcétera, ¿no? Y que Trump no está aceptando a nadie, ¿no? Vamos a ver si logra ir a Estados Unidos. Lo dudo, a menos que pague Ecuador una fuerte cantidad de dinero para tenerlo a Fito allá, porque Estados Unidos está quebrado. Está mandando a El Salvador a los detenidos. O sea, ese es nuevamente el poder blando, ¿no? Creer que Estados Unidos es una joya y una maravilla, pero la realidad te hace ver las cosas distintas. Yo he trabajado en Estados Unidos, he vivido en Estados Unidos, conozco a gente que trabajó como agentes de inteligencia, espías de Estados Unidos, algunos son cercanos míos, si se puede decir. Yo sé de estas cosas y sé cuál es la estrategia y el plan, ¿no? O sea, el plan es seguir con el plan, no cambiar el plan. Y obviamente Ecuador es parte de esa estructura de control. Ellos necesitan controlar Panamá. Panamá es uno de sus primarios espacios de lavado de dinero. Panamá es un paraíso fiscal, allí es donde va mucho del dinero del narcotráfico de acá. Entonces sí te queda de Ecuador, pero te queda un 20, un 10, un 15. O sea, tú dices, a ver, con el dinero de la droga que está entrando de Perú, como por autopista entra del sur la droga y las armas, Manta debería estar, o Guayaquil, o el puerto más cercano, Puerto Bolívar, en Machala, en El Oro.
Puerto Bolívar debería tener, pucha, unos rascacielos, un Claro. Dubái. No, loco, ahí vive la gente de forma miserable. Sí, conozco Puerto Bolívar, sí. Miserable. Entonces, ¿de qué me estás diciendo? De que no, al menos el narco nos da plata. Eso es falsísimo. ¿Sabes a quién le oí? A Jalife, que dijo eso de México, no era Colombia. A él le oí que decía que el mayor porcentaje del PIB de México era del narco, supuestamente. Es lo que dijo él. Bueno, tendrá sus fuentes para lo que es México, ¿no? Pero mira, esto es chistoso. El caso de México, la gran producción de droga o el negocio de la droga en México es en el norte de México. Toda la región que fronteriza con Estados Unidos, ¿no? California, Arizona, Nuevo México, Texas, ¿no? Porque ahí tienes el Golfo, que es marítimo. El Golfo de América. Pero, que es el Golfo de América ahora, ¿no? Pero para México, el Golfo de México. Pero el tema es que ahí se genera mucho de este negocio, del dinero, ¿no? Y controlan tierras, es como otro estado. Pero mira cómo los del norte de México dicen incluso, si se nos mete mucho el problema del Estado mexicano, del centro, de la Ciudad de México, ¿nos independizamos o nos vamos del lado de Estados Unidos? Y el mismo Trump dice, o sea, si se complica el tema de las drogas en México, invado México y me quedo con el norte. Con el norte de México, que es el sur de Estados Unidos. Entonces, siempre hay esa latente amenaza, ¿no? Y cuando yo hago análisis con medios de México, ellos siempre entran en la negación de decir, no, Estados Unidos nunca nos va a invadir, nunca va a pasar. A ver, el lobo pierde los pelos, pero nunca pierde las mañas. Y a mí no me quita que si lanzaron unas cuantas bombas en Irán y se limpiaron en eso la otra semana, mañana o tarde tienes militares gringos marines en la frontera. O sea, es una negación estúpida el pensar que el vecino del norte aprendió normas y moral. Eso no va a pasar. Va a dejar de existir el país antes de que la estructura. No hablo del gringo promedio, tengo muchos amigos gringos, pero esa visión imperialista, esa concepción de si lo necesito es mío, pero es de él, lo necesito es mío, eso no va a cambiar, eso no va a dejar de ser porque les fue bien 200 años con eso. Y cuando se inventó el tema de la UNASUR para frenarlo aquí, ¿qué le pasó a aquellos personajes que quisieron tener una alianza militar de protección recíproca en América del Sur? Correa tiene no sé cuántos juicios y si entra a Ecuador lo mandan a la penitenciaría y terminaría de mujer de algún delincuente de allí. Es Maduro, que es el que ha estado sobreviviendo en la vuelta, tiene que estar recontra protegido y cuidado. Luis, la de Argentina, Cristina, está con cárcel. Con cárcel, o sea, ya está Cárcel sentenciada. domiciliaria, sí. Mientras que en cambio expresidentes como el que suplantó a Lugo en Paraguay, narcotraficante, confeso, que lava plata en banco, el man está feliz en su casa viendo la tele. Lenín Moreno está feliz en Paraguay, yo no sé haciendo qué, pero va a estar haciendo algo feliz y contento. El Guillermo Lazo, el Guille, pucha, hace lo que le da, se come un helado y no pasa nada, ¿no? O sea, nuevamente, tenemos una estructura de la que hay que entender que si tú te metes contra esa estructura vas a ser destruido, mientras que si tú cedes a la estructura vas a estar bien. Y qué pena que lo diga, pero mientras no tengamos una estructura sólida, no solo de Ecuador, la única forma de salir de esta esclavitud del norte es simplemente ser varios países en una sola algo regional. No, mira, el narcotráfico no lo va a superar Ecuador por solo, no lo va a superar Perú, no lo va. Vamos a dejar de existir como países antes que eso pase, si lo logramos hacer solos. La única razón es volver a recuperar UNASUR, pero, a ver, o sea, los gringos no lo van a permitir. Y tal como está la situación actual en el mundo, la única manera de dejar de ser esclavos de los gringos es que los rusos los borren del mapa con una bomba. Porque lastimosamente no estamos unidos como resto del continente para impedir ese dominio de ellos, lastimosamente. Y los chinos lo saben, los rusos lo saben, y por eso ellos han tenido, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, tienen alianzas. Y los rusos son, mira, uno puede pensar que nosotros como sudamericanos somos tontos o no sabemos, pero loco, los rusos les arman una guerra en el patio, en el sur, y Putin hasta hace poco decía, el presidente es mi amigo. El presidente Obama es mi amigo. No, y les metieron javelin, les metieron tanques, les metieron bombas, les metieron de todo para matar rusos. Así es. Entonces, esto ya es una cultura anglosajona.
esto va más allá de De lo quién está en el coyuntural. poder, claro. Tú tienes que estudiar 500, 600 años de comportamiento de una doctrina social, que eso va también con la estrategia, que es clara. Y la sociedad, la doctrina social de ellos es muy distinta a la nuestra. La nuestra recién está saliendo del conservadurismo, de lo católico, del dominio europeo. Nosotros no tenemos independencia todavía intelectual. Recién yo creo que se podría estar dando, a ver, no sé, pues no. Yo te digo, gracias al YouTube, que es algo gringo, pero yo y unos 5 o 10 más realmente tenemos algo de independencia intelectual de alguna manera, ¿no? Pero obviamente eso te tiene que ir acrecentando, ¿no? Esto es una especie de revolución tardía, como la de Colombia. Algunos países están peor que otros, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador se da la revolución de Eloy Alfaro, ¿no? Y los liberales, parientes míos, incluso antepasados, ganan. Y por ahí mismo gana la de Benito Juárez, ¿no es cierto?, en México. Entonces, se da un crecimiento abrupto y gigantesco de nuestra sociedad, pero con retrocesos, ¿viste? Mira cómo lo matan traicionado por su propia gente, ¿no? Tú dices, esto de la traición no es nuevo, es nuevo. No, no. Bolívar lo matan los propios amigos. A Eloy Alfaro, Plaza, su general es quien lo mata, compinchado para quedarse con el poder, y Ecuador se retrocede 200 años más. Entonces, Roldós. el caso del Roldós con su vicepresidente Hurtado. Hurtado sabe perfectamente que eso fue un bombazo ahí adentro, en una maleta, pero pues el tipo se quedó con el puesto. Exacto. Nuevamente, plata a plomo. Mira, aquí vamos a hacer esta cuestión de la securitización de la deuda en dólares, y o te callas o te mueres. Mira lo que le pasó al Roldós. Entonces, me callo y dejo gobernar. John Perkins lo dice, ¿no? Hay un documental que se llama Sideways, también lo viste, que él dice, o sea, fui con Torrijos y con Roldós, dijo el man. Sí, sí, sí. Y les ofrecí, pero los manes dijeron, yo no me Y a corrompo. Torrijos le hicieron golpe. Esto es chistoso porque, mira, Zeitgeist, el movimiento Zeitgeist, yo colaboré con ellos. Yo fui su ¿en director serio? de comunicación un Ya. tiempo. Entonces, a Peter Joseph me lo conozco. Sí. De hecho, casi, pero por... Jack Fresco ya falleció. Y Jack lamentablemente. Fresco, yo ya no le sigo. Mira, y es chistoso porque este fin de semana yo estaba pensando en mi casa, ¿no? Y decía, oye, yo debería buscar a estos chicos de Zeitgeist en Ecuador. Debe haber, como para organizar nuevamente el movimiento y todo lo demás. Que quizás yo trabajaba y colaboraba con ellos, pero no estaba tan de acuerdo con el tema del no uso del dinero. O sea, lo que voy es, el dinero es una herramienta como la electricidad. Si es soberano, si es utilizado de manera orgánica, sirve, funciona. No para fines privatistas y fines de acumulación de riqueza en pocas manos. Pero claro, Zeitgeist tiene una visión distinta, ¿no? Una especie de... Es por lo de la Reserva Federal, de cómo se genera el dinero. Ese fue el primero. Hay 3 Sí, documentales. Sí, los vi. Yo me interesé con el tema de... el camino de la vida. O sea, me acuerdo que tenía un partido de fútbol un día que unos panas me invitaban y les había fallado 1 o 2 veces. Y una flaca guapa me dice, oye, vamos a ver un documental, una amiga, ¿no? Que vamos, es en el Café Libro, que no sé qué, yo te invito, no sé qué, no. Y es de unos chicos que están tratando de traer de Estados Unidos esta cuestión, es un documental chévere, vamos. Y me invitas al café y después la pizza. Sí, yo te invito, y me fui en el Café Libro. Y allí conocí los voluntarios de Zeitgeist en Ecuador. Y por mi perfil conversaron conmigo y prácticamente al mes ya estaba en el chat, en la plataforma del movimiento de directores internacionales con Peter Joseph y con alguna otra gente allí, y coordinábamos acciones del movimiento como movimiento a nivel planeta. Entonces estuve con Zeitgeist casi 1 año, la verdad, pero... me topó Zeitgeist en un momento complicado de mi existencia y de mi vida, porque yo estaba batallando con desarraigarme completamente de la religión en la que me criaron, desarraigarme completamente de muchas cosas, ¿no? Pero ellos fueron muy interesantes para mí, colaborar y aprender de ellos. Aprendí mucho de ellos, porque pues tenían una filosofía radical de existir, de vivir como sociedad. Entonces, Jack Fresco específicamente con el proyecto Venus, ¿no? Su gran frase que me mató a mí, ¿no?
la razón de por qué ellos no creen en el dinero, ¿no? Jack Fresco me dijo, ¿no? En una conferencia, mientras exista el dinero, exista la herramienta para corromper, ¿no? Él lo dijo, ¿no? Y fue como que, y me dejó pensando, ¿no? Porque yo no soy un hombre que acepta las ideas de otros y las tomo como doctrina. Yo veo el problema que identifica el cliente o la persona y le trato de encontrar una solución. Y desde allí me puse a pensar mucho sobre el tema del dinero y del monetarismo y todo lo demás. Pero nuestros diálogos, nuestras discusiones en el foro interno con los directores, muchos de ellos científicos, gente muy inteligente, muy estudiada, y mi persona, yo creo que el más ignorante de todos ellos, en ese feedback de pelear y de discutir sobre el dinero, monetarismo, aprendí muchísimo, demasiado. Y claro, yo para esa época había sido criado en una familia totalmente, ¿qué te puedo decir? Mi madre es atafacha, o sea, mi madre es más de derecha, o sea, para ella yo creo que en su casa debe tener una estatua de Benito Mussolini, o sea, no, mi mamá es completamente así, ¿no? Y por eso casi ni podemos hablar. Pero a mí, Saygues y Bolivia y Argentina y la vida me llevó a otra filosofía de vida, ¿no? Al comunismo y obviamente las causas sociales y por eso también para mí fue fácil empezar a hacer YouTube, porque fue compartir la información que yo tenía de manera libre, voluntaria, habiendo pasado por lo de Saygues. Yo entiendo, Peter Joseph hacía los documentales casi de su propio bolsillo, sobreviviendo, haciendo lo que podía con lo que tenía, ¿no? Viviendo la filosofía de vida. Y bueno, en cierta manera, con ellos mucho aprendí el tema de que a veces es necesario hacer ciertos sacrificios con el objeto de fines más humanistas, ¿no? más amplios. Mira, me estuvo buscando para una entrevista la madre del caso de la niña que fue abusada en Machala, ¿no? El caso Cristina. Y el sábado en la noche, después de que les fallé a ustedes, dije con ella ya no voy a fallarle. Entonces tuve la entrevista con ella, el diálogo que fue largo, y le dije al público, ayúdenle a esta señora, mira, y alguien de los migrantes que me dona a mí, le donó en PayPal un dinero para que ella pueda tener algo para vivir. Y ese tipo de entrevistas a mí no me da muchas vistas, no me trae público, porque no es coyuntural, no es guerra, no es bombas nucleares, no es cosas que atraen al público, pero lo hago con el objeto también de la parte social, ¿no? Entonces, me da beneficio también, aunque me meto en problemas con el poder. Me meto en problemas con todos los abogados poderosos que pelearon contra ella, me meto en contra de la función judicial, de Diana Salazar, pero sí que se puede hacer, ¿no? Hugo, bueno, creo que vamos a ir a nuestro último corte, ¿no? Sí, ya para hacer la nuestro despedida. último corte, digamos, hacer la despedida. Ha sido un bombardeo de información brutal. Espero que para ustedes también haya sido así, porque estamos con la cabeza que nos explota, ¿no? Que después de esta entrevista de Yamil lleguen a los 1000. Sí, esperemos que sí. Bueno, vamos al corte, ya vamos volvemos. al corte y regresamos. Ya nos vemos. M&A Estética y Spa, belleza en el centro de Quito. Contamos con profesionales y los mejores productos, cuidados de la piel, masajes, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, perforaciones y más. Nuestros servicios son personalizados. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Pasaje, segundo piso, local 208, sector Plaza del Teatro. Contáctanos al 097-875-8311. Seguro ya escuchaste las noticias. Las criptomonedas son el futuro y tus pasos te pueden llevar hasta allá. Imagínate esto, cada paso que das te hace ganar criptomonedas. Con Sweatcoin, tu caminata diaria, cuando corres o trotas, se convierte en premios digitales. Es muy fácil, solo baja la aplicación, sigue moviéndote y mira cómo tus pasos se transforman en Sweatcoins. Puedes usarlos para conseguir premios geniales como aparatos de tecnología, equipo para ejercicio, e incluso donar a obras de caridad. ¿Para qué esperar? Únete hoy a la revolución de Sweatcoin y convierte tus pasos en cripto. Baja Sweatcoin ahora mismo y empieza a ganar con cada movimiento que haces. Tu camino para estar en forma ahora es mucho más rico.
Redson Sala de Ensayo y Estudio te ofrecemos el mejor lugar para tus ensayos. Contamos con los mejores equipos, el mejor ambiente tranquilo y relajado, amplificación y microfonía de primer nivel, grabación de demos, grabamos tus ensayos en vivo. Estamos ubicados en el centro de Quito, sector de La Basílica. Comunícate con nosotros al 0999 29 13 14 vía WhatsApp o llamada telefónica. Atendemos de lunes a domingo en el horario que tú necesites previa cita. Somos Redson Sala de Ensayo y Estudio. Hola de nuevo, ahora sí ya vamos cerrando este capítulo que ha estado bien interesante con nuestro invitado Hugo Godoy, que tiene un montón de información que ojalá algún rato también podamos hacerle una nueva entrevista o tal vez ahí, no sé, en tu canal. Hagan cortitos y pónganlos en TikTok y verán cómo crecen. De ley, veamos, porque tiene tantas cosas que contarnos que en realidad este tiempo se nos hace demasiado corto. Bueno, y sabes que a mí se me vino una cuestión a la mente porque estábamos hablando esto de lavado y de tanto, o sea, tanta cosa de mafias y cosas así. Pero, por ejemplo, yo cuando pasaba por la Carolina, y no voy a decir marcas, ¿no? ni de empresas, pero hay una inmobiliaria bien conocida aquí en Quito que alrededor de la Carolina al menos tiene como 4 o 5 proyectos gigantescos, ¿no? Y yo pasaba por ahí justo Sabemos cuál es. Y yo pasaba hace ya algún tiempo por ahí. Y no son caros, no son baratos los departamentos, no. te cuento. Y veía el edificio vacío. Y decía, pero ya pasaron como 6, 8 meses de que lo inauguraron, tal vez un año. Y decía, nadie invierte tanta plata en un edificio para que esté botado. Entonces, en el sector inmobiliario también yo creo que sí también deben lavar bastante plata para que hagan ese tipo de proyectos y estén así. Bueno, si te refieres al edificio que se ve como una U, angular, que es gris, el problema ahí es que se quedaron sin plata en medio de la construcción y no hicieron bien las obras y entregaron mal los departamentos. Entonces, ahorita están con demandas jodidas porque hay que decir las cosas, claro, de que se lava en muchas constructoras y todo. YouTubers lavan. En serio, hay un montón de mexicanos que lavan plata. En Colombia también, pero bueno, nosotros no. Sí, no creo. Si no estaríamos haciendo esta entrevista en Miami, en Panamá. No, sí, pues claro, con todas las luces, con muchos toda la licores y cosas. parafernalia y todo ahí. Y vistiendo camisas de $300. Pero bueno, la cosa es que Ecuador tuvo un crecimiento brutal más o menos desde el 2009 hasta el 2013. O sea, pero brutal. O sea, el país de tener un PIB, un Producto Interno Bruto de 80.000 millones o menos, llegó hasta los 115.000. Así, era crecimiento brutal. Y los sueldos aumentaron en el sector público, había plata. Se crea el Banco del IES, el BIES. Sin narcotráfico, ¿o sí? Siempre ha habido narco. O sea, pero claro, el narco no invirtiendo en estas Exacto. cosas, sino el Estado empezando a meter, así, el Estado siendo Estado. Se crea el BIES, el Banco del IES, e inyecta una cantidad brutal de dinero que tiene la Caja del Seguro y empiezan a aparecer estas constructoras. No vamos a decir nombres para darles publicidad gratis, pero surgen brutalmente un montón de constructoras porque surge una nueva clase, digamos, con poder adquisitivo medio. Media altita. ¿No? Y de todo, ¿no? Empieza a subir un poco todo. Y eso ya murió. Eso murió más o menos por el 2000. O sea, el país siente la recesión del 16 de abril del terremoto. Aunque sale rápido de la crisis el país, de todas maneras, Estados Unidos empieza a entrar en una guerra contra la región. Empieza a hacer el problema con Venezuela, etc. Entonces la situación planetaria empieza a complicarse. El tema del petróleo cae mucho de precio. O sea, Estados Unidos empieza a apretar las tuercas que tenía flojas. El agente de la CIA, Obama, empieza a firmar decretos para hacer daño. Y la cosa es que Ecuador iba todavía en ese proceso de desarrollo y crecimiento hasta el 17. Todavía se sentía algo en el 18. Y te digo esto porque hasta como empresario te lo digo. O sea, cuando yo estaba en Estados Unidos en el 15 ya se sentía la crisis en Estados Unidos. Mientras que Ecuador estaba en un proceso de crecimiento. Entonces yo dije, me voy a poner una empresa en publicidad en Ecuador porque Ecuador está en crecimiento. Claro. Tienes posibilidades de abrir un negocio y no quebrar. Mientras en Estados Unidos es muy costoso, etcétera. Negocios. Pero 18, 19 el país empieza a quebrar, irse a la miércoles. Ahorita el país está en una quiebra total.
Entonces todos estos empresarios que decían, no, que... Porque muchos de los ricos son de ideología nomás, pero no son prácticos, igual que yo, que no caigo como empleado de ellos, también ellos consideran que las políticas de libre mercado, de derecha y de falta de inversión del Estado y control, pago de impuestos y todo ese tipo de cosas no lleva a nada. Entonces, el tema es que el país quebró, fue en un proceso continuo y constante de quiebra y ahora va en un proceso incluso de endeudamiento, no de inversión, sino de endeudamiento con FMI y otras situaciones del estilo. Está perdiendo las gallinas de los huevos de oro, ahora vendieron a Coca-Cola Sinclair a los chinos y venimos en una guerra interna brutal en la que incluso los pequeños negocios que dan empleo también están cerrando por la vacuna y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quién te va a comprar departamentos? Si ahorita en la Florida, tú te vas a la Florida y vas a ver en muchas calles bolón, ceviche ecuatoriano, casi toda la clase media de Guaya se fue para que no lo secuestren. Ya se han ido a Estados Unidos. Y estás pariendo, como dicen aquí en Quito, como los de mi época, están pariendo porque Trump los quiere mandar. Claro. Entonces, en cualquier momento te mandan y aunque tengas el restaurante y compraste el auto de un amigo, del amigo que le diste el billete para que te deje manejar el carro y algunos también tienen las licencias falsificadas y eso es cárcel. Entonces, se dio una crisis en la peor condición para irte a Estados Unidos. Europa no te abre las puertas porque Para también nada. está bien jodido la Schengen por lo que nos pasó en los 90, que mandamos a 3 millones de nuestros campesinos afuera. Entonces, el país no está bien. ¿Para quién está bien el país? Para una mínima mayoría que son los que más se hacen ricos, ¿no? Los que se están quedando con todo el monopolio. Esto es como el monopolio, jueguito. Estamos en esa etapa en la que todos los demás, o sea, entraron a jugar 20 en el cuadrito. Pero ahorita 2 o 3 tienen casi todo. Claro. Y están cayendo de uno en uno los que tienen una propiedad, los que tratan de sobrevivir esperando que el dado les ayude a no caer en la propiedad o en la cárcel o algo así. Entonces estamos en ese momento en que si antes habían unas 300 familias que tenían negocios y eran medios, siempre ha habido 8 o 10 familias poderosísimas que son dueñas de casi la mitad del país, ¿no? Tú mencionaste una, Ray, tienes los Arninsky, grupo El Rosado, ¿no? Tienes el tema de los Novoa, que habían quebrado y ahora están recuperados. Tienes el tema de los banqueros, como Fidelegas, que quebró 2 veces y ya está recuperado. Entonces, esos han retomado poder. Y habían como 200 familias que ya no tienen. Y todo eso lo chuparon esas 10 familias. Entonces, se está volviendo esto un país de gamonales o de latifundistas, ¿no? Entonces, lo que este escritor, ex primer ministro de Turquía, llama feudalismo, él lo llama feudalismo tecnológico, ¿no? Del Internet. En cambio, aquí hay un feudalismo de la corrupción, ¿no? De la argolla, del poder, que pasa en Colombia también. Entonces, estas familias ultrapoderosas se están haciendo más ricas y la gente de abajo está cada vez más pobre, más miserable. Los que tienen alguna posibilidad, en Quito por lo menos, no se sienten y siguen votando por derecha porque son empleados públicos que no les han subido el sueldo 8 o 9 años, pero son imbéciles, son idiotas. Conozco algunos que incluso les ayudé a tener trabajo en el sector público, pero se tomaban la foto con Novita, ¿no? Claro. Con el cartón. Pues son imbéciles, pero bueno, ya en este caso de algunos amigos realmente son estúpidos. Yo sé que son estúpidos porque los conozco y les ayudé a conseguir empleo. Entonces no puedo exigirles, ¿no? Pero hay mucha gente que está en el sector público, esa es la clase media que compraba casa. Exacto. Y esa gente ya no le alcanza. Ya no le alcanza, solamente sobrevive, porque también hay una inflación en el país. Inflación provocada por los bancos que no bajan tasas de interés. Entonces está carísimo todo, no te alcanza. Yo te digo, personalmente en mi caso particular, con 2 niños, yo al mes gasto fácil $4,000. Wow. 4 lucas. Mira, no le crean a los comunistas, ¿no? Dani, porque claro, yo soy de izquierda, voto por una buena educación pública, yo voto por una buena educación, yo nunca estudié en escuela fiscal, nunca estudié en colegio fiscal, nunca estuve en universidad fiscal, de hecho estuve en la más cara de Ecuador, la San Francisco,
Pero abogo por eso. Pero en cambio tengo amigos que tienen hijas y hijos en escuela pública donde no hay ni papel higiénico, en colegio público, y aún así votan derecha. Es algo extraño, ¿no? Pero bueno, esos ya son las estupideces. Eso es solo tener 3 neuronas y no hacer sinapsis. Pero más allá de aquello, creo que Boris habla mejor de esas cosas que yo. Pero más allá de aquello es por la propaganda que hay, de que los rojos no sirven, pero no saben ni siquiera lo que significa ser rojo. Pero yo, para poder llegar a ese presupuesto, hasta soy youtuber, o sea, ¿me entiendes? Claro. Y ayer estaba transmitiendo 10, 11 de la noche porque necesito llegar a fin de mes. Claro. Porque mi señora no gana mal, pero para el resto del pueblo, pero, o sea, no nos alcanza, pana. No nos alcanza. Sí. Entonces, ¿cómo hace? Yo siempre digo esto, siempre me pongo a pensar, ¿cómo hace ese trabajador que gana 700, 800 dólares, que no tiene proyección de que le suban el sueldo, porque ha habido demasiadas leyes en estos últimos años para que le permiten al empleador no subir el sueldo? La ley de solidaridad de Moreno, etcétera, está de Guillermo Lazo. Entonces, no suben los sueldos, la gente vive apretada, jodida. ¿Qué les queda? ¿Migrar? O en el monopolio, como me pasó una vez en casa de un amigo hace años, cuando era chico. Mi amigo se llegó a estresar a tal punto que cogió y pateó la tabla de monopolio, los mandó a la miércoles a todo y nos mandó de la casa, ¿no? Y era mi pana del alma y es como que hasta a mí me mandaste la M. Se van a la casa de la... Le estresó el monopolio, nunca jugamos más. Y es mi casa. Entonces ya me cansé, me enojé y ya, porque estresa, ¿no? Entonces, el pueblo... El Ecuador, y este ya es el análisis ya a futuro, el análisis predictivo. El pueblo es el dueño de la tierra, ¿no? Es el dueño de casa. Lo que nosotros tenemos que determinar y saber, y yo le decía esto a jerarcas militares y todo lo demás, yo les decía de esta violencia que se iba a dar en su momento, que la violencia iba a salir de la cárcel, que iba a haber vacunas, que todo esto ya se ha dado, yo lo decía hace 3 años. Y me decían, no. Los militares que tenemos son cualquier cosa. Pero, y eso que son amigos algunos, pero más allá de aquello, yo les decía a los militares esto. A ver, yo conozco a las estructuras campesinas indígenas, ¿no? De Conalle y eso, ¿no? Que tienen su guardia indígena, ¿no? Y tienen estas lanzas largas y estos palos. Y yo digo, ¿estos son realmente verdaderos demócratas o son estúpidos? Porque no han cogido el fusil todavía. Y los matan cada vez que les dan la gana. Claro. Entonces, con las lanzas y con los palos simbólicos, no van a hacer nada. Entonces, yo le digo a los militares, en serio, ustedes tienen mucha suerte. Mucha suerte. Porque los campesinos no han cogido las armas. Exacto. Pero la suerte es porque se han idealizado a la derecha los campesinos. Entonces ellos piensan que por este camino es el camino que hay que seguir, pero siguen sufriendo, siguen aguantando. Pero cuando les llegue una ideología, les llegue un concepto, les llegue una ruptura, porque también se los ha dominado con el evangelismo, también se los ha dominado con la Iglesia Católica, pero cuando ellos ya rompan con todo esto, porque el campesino, yo hablo con los campesinos y te dicen, bueno, ya no siembro papas porque no gano nada y soy un esclavo. Conseguí vacas, ahora hago leche, pero me dan solo 20 centavos por el litro de leche, ahora ya no sé qué hacer. Me voy a la ciudad de Navidad para pedir plata a la calle y eso es lo que le estoy heredando a mis hijos, que usted que está en la calle vea a mis hijos como basura, como rastrojo y no me quiera dar plata. Claro. Te digo, en serio, yo no entiendo o no sé todavía, porque es muy fácil conseguir armas aquí, que no se hayan armado y no haya pasado lo que ha pasado en México, porque un tema interesante de México y Colombia es que se crearon los grupos paramilitares. Y las guerrillas, y aquí no ha pasado, por miedo o lo que sea, pero te digo, si seguimos como seguimos aquí, va a correr sangre y mucha, yo lo veré desde Italia, lo veré de España, no me voy a quedar a dar la sangre por eso, pero de que va a pasar así como está yendo el camino este actual gobierno, porque te fantasea, te pone una fantasía, pero sales a la calle y te secuestran, te hacen daño, no tienes empleo y tienes el narcotráfico, meterte allí y jugar a esa jugada. Yo te digo, personalmente como empresario, a mí como 2 o 3 veces me han ofrecido la maleta con plata. Y estaría con carrote, ¿me entiendes? Pero mi moral me ha hecho levantarme de la reunión y irme. Pero muchos de los de mi gremio o mucha gente dicen, pásate para acá.
Claro. No he visto nada. Gracias, Entonces, ya, loco. ¿hasta cuándo la sociedad va a permitir eso? Y no todos son los que se pueden comprar. O sea, va a haber una gran población de marginales o de marginados que, como la reina María Antonieta, cuando le dijeron, el pueblo no tiene para comer pan, entonces María Antonieta dijo, bueno, entonces que coman pasteles. Como que fuera, es que la tipa estaba loca, ¿no? ¿Y qué hicieron el pueblo? En poco tiempo después le cortaron la cabeza. Entonces, yo lo que voy es el Ecuador o la región andina, porque esto que estamos hablando aquí también pasa en Perú y pasa en Colombia. La violencia social, venir a Quito y pelearla, saben que se van a enfrentar con militares armados. ¿Vieron lo que pasó el año pasado? Que trajeron como a 300 militares y policías. Los pelados saben que ya no es por ahí, ¿no? O sea, que si vas a tirar piedras o algo así, te van a meter en la cárcel, te van a torturar o te van a pegar un tiro. ¿Qué van a tocar hacer? Van a empezar a conseguir cosas que exploten feo y a darles a los que están allí entre militares y policías. Yo lo que digo como alternativa para no provocar esa guerra civil que se va a dar es que los mismos militares, la tropa, la parte de abajo, los que también les ven la cara, se rebelen. O sea, que esta salvada del país tiene que venir por el lado de los cuerpos militares y de seguridad. De abajo tienen que rebelarse. Y si no lo hacen y se da las nuevas guerras civiles de aquí, del subcontinente, mi recomendación para los que ganen el poder a través de la violencia social es que eliminen de una vez por todas los ejércitos, porque nunca nos han servido para nada. Simplemente han sido también una argolla, una estructura de dominación para el pueblo. Eso mayormente. Y lo que te digo es triste. O sea, te digo, es triste, pero se está repitiendo todo lo del siglo pasado, se está repitiendo capítulo a capítulo en este siglo. Lo mismo. Entonces, ¿tendrás revolucionarios? Los tendrás, como los tuviste en la primera mitad del siglo pasado aquí con Eloy Alfaro. Habrán otros que dirán, la vida armada es la única solución. La gran diferencia es que la vía armada es más peligrosa ahora porque hay armas más sofisticadas, que matan más fácil, que hacen mucho más daño. Y si lo viste en Siria, si lo viste en Libia, ¿por qué no me puede pasar acá? Son iguales seres humanos, somos los mismos seres humanos. Entonces, la libiatización de América del Sur, la afganistización, se podría decir, de Ecuador, sí puede pasar, porque tienes todo para que pase. Tienes el narcotráfico, tienes la corrupción estatal, tienes el ejército fascista, porque no conozco un solo general o militar que no sea facho, no hay. No conoces nadie de ideología de izquierda, no existe eso. Para ser oficial tienes que ser de facho. No hay. Entonces tienes militares y policías que están a la orden del dinero y del poder, y tienes a un pueblo que no le permiten decidir, y esta es la parte final, no le permiten decidir porque nuevamente hay fraude electoral. Entonces, eso crece, esa bronca, esa desilusión, esa amargura, esa frustración crece. Y si tienes un dirigente tipo Che Guevara que los organiza, pues vas a tener que como dicen vulgarmente. Ese escenario, ¿no? Sí, tienes que enfrentar. Iba a decir algo más grave, pero me salvaste. Enfrentar ese escenario. Bueno, Hugo, pucha, qué bestia. O sea, personalmente ojalá no pase, pero como ya tú tienes esa visión media predictiva. Wow. Por suerte en mi caso, no tengo hijos. Así que, pero a las generaciones o a los chicos que vienen después, creo que les va a tocar bien duro. Claro, por eso yo te digo, yo te estoy diciendo, yo no me quedo. O sea, por mis hijos yo me voy. O sea, de una, sin pensarlo. Bueno, para los que tengan chance de irse. No, si es que se pone grave. Si es que se pone grave. Creo que hemos hablado bastante de los problemas para identificarlos y cómo darle la solución a eso. Entonces, las herramientas para enrumbarnos nuevamente están. Sí, las hay. Las hay. El tema es que empiecen a darse esos caminos, esos procesos. El proceso no ha empezado todavía. Qué pena decirlo, pero responsabilidades de nosotros, sí. Mira, cuando yo dije a la gente que escriba a un teléfono que yo habilité para que pongan que votaron por Luisa González,
escribió mucha gente, miles, cientos de miles de personas, y yo no tengo el tiempo para poder coordinar y organizar toda esa información. Y estoy ahí con el tema de la abogada y todo, pero yo, por lo menos de mi granito, de hacer la veeduría ciudadana con 400 personas y de mandarlo al Estado, estoy. Espero hacerlo pronto, en verdad, pido disculpas. Toda esta bronca me cae cuando tengo un niño de 1 año. O sea. Claro, sí, Entonces es súper complicado y no soy papá ausente, la verdad. Entonces, siempre pido que me entiendan que yo tengo realmente clara la película. En Ecuador hay fraude electoral, el Consejo Nacional Electoral engaña a la población del Ecuador, la tengo muy clara y tengo cómo probarlo. Y tarde o temprano lo haré. Bueno, esperemos que las cosas se den así, que tengas toda esa fuerza para poder sacar adelante todas estas cosas que hay que sacarlas, que hay que mostrar a la luz, Sí, que la gente exponer la verdad las sepa, ¿no? de Y la bueno, situación. ha sido un diálogo bastante constructivo, bastante nutricional en realidad. Nos hemos enterado de un montón de cosas que, bueno, pueden ir a los canales de Hugo también, porque ahí ustedes, todo esto que él habló acá lo está repitiendo siempre, ahí está, y estamos nutriéndonos bastante de esta información, pero si no, en este canal también ya tienes información y puedes ir a otros para que puedas también entender un poco más la situación de lo que está pasando. De todas formas, te agradecemos mucho a la gente que ha estado conectada con nosotros. Recordarles que estamos en todas las redes sociales. Los programas salen todos los jueves a las 8 de la noche para que puedan verlos, compartirlos, transmitirlos, regálenos un like, apóyennos como en todas nuestras redes y apóyennos también. Si desean apoyarnos económicamente, les agradecemos un montón. Así que creo que bueno, ha sido todo por hoy. 5 por cabeza, por coca. Sí, 5. Eso ha sido todo por Sería hoy. buenazo. También les agradezco, ha sido un diálogo bastante interesante, bastante constructivo. Esperemos algún momento volver a tener a Hugo ante nuestras cámaras, ya siguiendo sus consejos ahí también para incrementar mejorando. nuestras vistas, incrementar al personal ahí que nos ve. Eso ha sido todo por hoy. Yo me despido por mi parte también, agradeciéndole a Hugo Sí, gracias. eternamente. Para mí por un placer y un honor. Muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de tenerte aquí. Y bueno, nos despedimos hasta la siguiente oportunidad en este podcast Sin Tapiñarse. Nos vemos. Adiós. Ha sido un gusto tener tu sintonía. Los esperamos el próximo episodio con más temas interesantes. Esto fue Sin Tapiñarse, el podcast de las mentes abiertas. Sin Tapiñarse llega a ustedes con el auspicio de M&A Estética y Spa y Redson Sala de Ensayo y Estudio. Nos vemos la próxima semana.